Muchas gracias, Jenny. Bien, comenzamos. Buenos días a todos. Muchas gracias por su tiempo, por su participación. En el día de hoy vamos a presentar todo lo que tenga que ver con la seguridad industrial. El título de la charla es «La infraestructura industrial de su empresa es segura». Al final de la presentación, donde tenemos bastante contenido, algunas partes son un poco más comerciales, otras partes son un poquito más técnicas, dado que tenemos un público variado. Algunos tienen perfil más comercial, hay otros perfiles mucho más técnicos o de preventa, así que vamos a tener un poquito para cada uno, y al final de la sesión tenemos un espacio de preguntas y respuestas. Vamos a tratar algunos temas con mayor profundidad, en otros vamos a ir un poquito más rápido para poder hacerlo más dinámico y que ingresen todos los contenidos en el tiempo pactado. Vamos a comenzar entonces con un video institucional. Le damos comienzo. Bien, vamos a hablar un poquito de la historia brevemente de lo que se consideraba seguro en el pasado. Las redes OT se mencionaban que estaban seguras por estar completamente aisladas. En el pasado, las medidas de protección eran simplemente aislarlos, tener la red industrial totalmente separada de la red corporativa, y se consideraba que eso era lo suficientemente seguro como para estar produciendo de manera tranquila. No había ningún concepto de ciberseguridad, o sea, los problemas que tenían o cualquier incidencia que había en lo que es una planta tenía que ver más con errores humanos, con fallas del hardware, fallas del software o de los mismos sistemas de ICS o de la red OT. Hoy día, las redes industriales están interconectadas y cada vez más son objeto de ataque por parte de grupos de cibercriminales. No hay ninguna red hoy día 100% aislada. Puede llegar a ser que estén aisladas desde el punto de vista de networking, o con firewalls entre medio, o con, en algunos casos, un poquito más, con un mejor nivel de seguridad, podría llegar a ser una IDMZ, pero alguna interacción siempre tienen. Incluso en las redes que están realmente 100% aisladas, siempre existe algún proceso batch que puede llegar a bajar información o intercambiar información con el resto de las redes, o incluso con proveedores externos o con la cadena de suministro, mediante dispositivos USB, flashcard, pendrive, discos externos. Entonces, a medida que fueron evolucionando los sistemas de ICS, y tener más interacción con redes remotas, también fueron pasibles de accesos y ataques, e incluso fueron empezando a tener ciertos inconvenientes con malware que puede llegar a venir de la red de TI. Además de que existen muchos amenazas avanzadas, lo que se conocen como APT, que son desarrolladas y ejecutadas directamente de manera direccional hacia industrias, o sea, con la búsqueda de generar algún tipo de impacto o de beneficio económico. La convergencia que existe actualmente entre redes de TI y OT
hace que se tengan que intercambiar información, que tenga que haber ciertos dispositivos en el medio, ciertos gateways, ciertos middlewares que intercambian información entre lo que es un ERP corporativo y todo lo que es la información de producción de la red de OT. Entonces, como podemos ver en la imagen, un pendrive que puede llegar a venir con algún tipo de infección, al colocar y hacer una bajada o una subida de información dentro de la red OT, puede estar generando una infección en toda la línea de producción. Un poquito de significativo. ¿Qué significa OT? Son las siglas de Operational Technologies. O sea, básicamente el hardware correspondiente a una red industrial y todos los dispositivos que la componen. ICS son las siglas de Industrial Control System. Son todos los sistemas de control, software, básicamente, de todos los sistemas de misión crítica que corren en una red OT. Entonces, ¿qué necesitamos proteger? Necesitamos proteger la red OT y los sistemas ICS. Entonces, monitoreando la red OT y controlando qué es lo que se ejecuta en cada nodo, cada uno de los sistemas de ICS, recién ahí logramos tener una visibilidad total de lo que está sucediendo a nivel sistemas y a nivel redes en nuestra planta. Un poco de noticias, de avances y de eventos públicos que han surgido respecto de ataques con ransomware. El mismo director de CISA, de la organización CISA, advierte de que cada vez son más las organizaciones, en realidad de toda medida, habla de infraestructuras críticas que son atacadas con ransomware. Recordemos que el ransomware puede venir en cualquier tipo de formato, en cualquier tipo de encapsulamiento, y puede ser directamente que no tenga ni siquiera nada que ver con un ataque dirigido a la compañía. Si bien hay muchos ataques dirigidos y software desarrollados especialmente para generar un impacto en una determinada vertical o en una determinada industria, hay algunos que vienen directamente, se podría decir que por casualidad o por no tener la suficiente protección en los intercambios de información que existen incluso con proveedores externos, con todo lo que son contratistas, máquinas que pueden estar fuera de la norma o sin ningún tipo de protección y que se tienen que conectar a una red que hace de puente o que pertenece directamente a la red OT y que se infecta, ¿no es cierto? Algunos avances también, noticias respecto a ciberguerras, o sea, ciberguerras entre Irán e Israel, donde cada uno de sus grupos de cibercriminales atacan infraestructuras críticas del otro país, del país vecino. APTs directamente dirigidos a utilizar o a abrir lo que son backdoors, lo que son aperturas o software de command and control que permite la ejecución de comandos remotos, ya sea desde una red que puede venir desde internet, puede ser de otro país, o puede ser una red vecina. No necesariamente el ataque viene desde un país asiático, desde Estados Unidos, desde otro país. Puede ser una red completamente vecina, cercana, o hasta incluso de la misma LAN. Y algunas otras noticias de hackers chinos que también utilizan malware con backdoors para atacar organismos de defensa y organismos gubernamentales. Ahí me pasé. Acá tenemos una línea de tiempo desde el 2016 hasta fines del 2022. Faltaría agregar todas las del 2023. Como pueden ver, a medida que fueron pasando los años, cada vez hubieron más y de mayor impacto en cuanto a los ataques a infraestructuras críticas de diferentes compañías. Cada vez son más los que usan, en el caso de ransomware, en el caso de software RAT, APTs directamente software direccionado a hacer un daño, a generar una apertura de puertos o un backdoor. Compañías muy grandes, como pueden ver, han sido afectadas. Un ejemplo de esas compañías grandes es Colonial Pipeline. Colonial Pipeline es un operador de un oleoducto en Estados Unidos, que tal vez ha salido en las noticias, tal vez les suene. En 2021 fue atacado con un ransomware por parte de DarkSide. DarkSide es un grupo de cibercriminales
que está actualmente activo todavía, y que les ha generado todo un ransomware dentro de su infraestructura y también le encriptó el sistema de backup. Por lo tanto, no podían volver a poner nada en funcionamiento porque ni siquiera tenían los backups offline, los tenían online y también fueron encriptados con ransomware. El fin del cuento es que tuvieron que pagar 4,4 millones de dólares, además de un montón de multas económicas al gobierno por no haberse protegido lo suficiente y haber desabastecido a una región, a una ciudad completa. Hubo desabastecimiento, hubo escasez, y bueno, recibieron, además de tener que pagar el rescate, tuvieron que pagar multas. Por lo tanto, como pueden ver, el impacto económico es grande, no es un chiste, y realmente les hubiese salido mucho más barato invertir en seguridad que terminar después, primero desprestigiados, con un montón de problemas, y teniendo que pagar a un grupo una suma tan alta de dinero, el cual ni siquiera uno tiene la certeza de que te van a dar las claves para desencriptar, ¿no? ¿Qué hace Kaspersky al respecto? Nosotros tenemos un ICS CERT. ¿Qué es un ICS CERT? ICS CERT, primero que nada, es una marca registrada de Carnegie Mellon. Esta universidad asegura que Kaspersky, siendo la primera compañía comercial en ser un ICS CERT, se encarga de investigar, detectar y publicar amenazas de ICS y publicarlas junto con IEEE, junto con ITU, junto con ISO, para poder hacer frente a todo lo que son detección de vulnerabilidades en sistemas de infraestructuras críticas. Esas vulnerabilidades se enumeran como CVE, como todos los conocemos, la mayoría pueden llegar a conocer, que son los números identificatorios de dicha vulnerabilidad, la cual, una vez publicada, cada fabricante de cada software se encarga de analizar y desarrollar inmediatamente el parche o el hotfix, conocidos como hotfix, para solucionar el problema de seguridad que puede llegar a tener dicho software dada la detección de dicha vulnerabilidad. ¿Qué pasa? Si yo tengo un software que tiene una vulnerabilidad y no existe ningún otro software que haga la explotación de la misma, lo que se conoce como exploit, se podría decir que es de riesgo bajo. Tengo una vulnerabilidad, pero es de riesgo bajo. Si ya existe el exploit o hace tiempo que se conoce dicha vulnerabilidad, seguramente exista y algún grupo de cibercriminales lo puede llegar a estar usando. Y entonces, en el caso de que se me infecte alguna máquina, van a poder hacer uso de dicha vulnerabilidad con dicho exploit. Nosotros, al ser los primeros en detectarlos, también somos los primeros en crear las firmas para detectar y bloquear esos exploits, los que exploten dichas vulnerabilidades. Eso más adelante lo vamos a ver un poquito más en detalle. ¿Cuál es nuestra suite? Kaspersky Industrial Cybersecurity, conocido como KICS. Muchos conocerán este cuadrito, lo mostramos siempre. Ahora vamos a entrar más en detalle de qué es cada cosa. Kaspersky Industrial Cybersecurity, ¿qué tenemos? Tenemos Kik for Nodes como producto, Kik for Network y la consola centralizada. Kik for Nodes, ¿qué es? Es el agente de protección de endpoint que funciona tanto en sistemas operativos Windows como sistemas operativos Linux, versiones full, versiones embedded, que son versiones reducidas, embebidas en dispositivos más pequeños, como una RTU, por ejemplo. Versiones server para servidores, puede ser proteger un servidor SCADA, por ejemplo, o un servidor histórico, o cualquier otro servidor de producción. O sea, versiones server de Windows, versiones workstation de Windows o versiones desktop. Y hasta 30 distribuciones de Linux también. Kik for Network, ¿qué es? Es el IDS industrial que se encarga de escanear todo lo que tenga que ver con el tráfico de red a través de uno o varios por mirror. De esta manera, nosotros no somos disruptivos, no somos un firewall, no nos ponemos entre medio de dos redes y no generamos mayor latencia a una red industrial. Lo que hacemos es analizar la copia del tráfico que se coloca en lugares estratégicos, por ejemplo, al costado de un switch, que puede ser un switch de core, puede ser un switch incluso hasta de acceso, o un router, o un firewall, o cualquier otro dispositivo, incluso dispositivos TAP, que pueda llegar a ser copia del tráfico de red de toda la red industrial.
De esta manera monitoreamos todo lo que es el tráfico de redes y todo lo que tenga que ver con lo que se ejecuta en cada nodo. Ambos productos cuentan con su propia consola, pero pueden ser gestionados de manera centralizada con KSC, que es la misma consola que muchos de ustedes conocen en cuanto a la protección de redes de TI. Y la parte de servicios, no voy a entrar hoy en detalle con los servicios, solo los voy a mencionar. Tenemos Threat Intelligence, que es lo mismo que existe tanto para TI, pero lo tenemos orientado para OT, que se puede consumir como data feed, que es para alimentar sistemas, o como reporting de lectura humana. Incident Response, el servicio de bomberos, cuando uno necesita llamar en el momento de una incidencia, de un ataque, o de una línea caída, una línea de producción caída. Kaspersky Security Assessment es un assessment completo del estado de seguridad de la red. Kaspersky Security Trainings son todos los entrenamientos técnicos para personal que puede llegar a ser de operaciones de OT, o personal de ciberseguridad, o personal de administración de redes. Y Kaspersky Security Awareness, que es todo lo que es la plataforma automática de conciencia de usuarios, concientización de usuarios finales, en este caso con contenido orientado a OT. Bien, esta lámina seguramente no la vieron, o estamos marcando, mejor dicho, todo lo nuevo que trae la última versión, o las últimas 2 versiones. Como siempre digo, del lado derecho es donde lo podemos instalar. Esto es Kik4Nodes, es el agente que se instala en los nodos. En cualquiera de estos servidores o workstation podemos instalarlo. ¿Qué es lo que tiene? ¿Y qué es lo que se agrega de nuevo? Ahora lo vamos a ir mencionando. El antimalware es la básica protección que tiene que tener todo agente, o todo EPP, o todo EDR de protección para cualquier tipo de estación de trabajo. Application Launch Control es la capacidad de poder definir por políticas qué aplicaciones puedo lanzar y desde qué equipo. Si lo tienen integrado con Active Directory, tal vez es más fácil porque pueden agrupar y apoyarse en los grupos que ya existan de Active Directory. Y si no tienen Active Directory, igual lo pueden manejar de manera individual o hacer grupos dentro de la consola de KSC. Device Control es lo que otorga las capacidades de definir qué dispositivo USB voy a poder conectar en cada uno de las estaciones de trabajo, de los servidores. O sea, cuando me refiero a qué dispositivo, cada dispositivo que uno conecta tiene una firma, tiene un número de serie, un número de modelo y un número de serie. Puedo llegar a definir que solamente unos pocos sean los dispositivos que se permitan para esa bajada o no, o proceso batch que se necesita ejecutar. Bien, ¿qué es lo nuevo tal vez, o agregado? Industrial Configuration. Para algunos dispositivos industriales podemos llegar a detectar cambios en la configuración o validar su configuración, si fue cambiado o si fue alterado. Eso siempre a validar porque no es para todos los dispositivos. SCADA File Integrity Control y PLC Integrity Control es la capacidad que tiene Kik4Node de detectar modificaciones en los archivos de configuración de los PLC. Y de SCADA. En SCADA es un servidor, en el servidor de SCADA instalamos el agente, definimos cuál es el directorio que tiene los archivos de configuración y podemos llegar a detectar si los archivos de configuración fueron modificados. Anticryptor es la capacidad de detectar cualquier proceso que empiece a encriptar un disco. Normalmente es un ransomware. Exploit Prevention, la capacidad de detectar todo lo que tenga que ver con explotación de esas vulnerabilidades que habíamos mencionado recién. Si sabemos y tenemos detectados qué vulnerabilidades tienen cada uno de estos sistemas, también podemos detectar si hay algún software, algún malware que está tratando de explotar alguno de esas vulnerabilidades. Network Threat Prevention es el monitoreo también de la interacción que existe en la red con todos estos equipos y de protegerse, proteger cada nodo, protegerse a sí mismo y tal vez proteger a los demás de no estar haciendo lo que sería una propagación de un virus, un corrimiento lateral. Windows Log Inspection es el inspector del log de eventos de Windows. Si hay mucha actividad de repente en el evento de Windows, posiblemente haya algo malo.
No necesariamente tiene que ser un virus, pero sí alguna mala configuración, algo que ocurrió, algo nuevo que se instaló que está funcionando mal. Ese tipo de cosas va a marcar una alerta. Wireless Network Control. ¿Qué es el Wireless Network Control? Es la posibilidad de elegir a qué Wi-Fi se van a poder conectar y a cuál no. Registry Monitor, esto es nuevo, es la capacidad de detectar cuando hay un software que está haciendo una nueva o está creando una nueva entrada a un registro. Esto puede llegar a ser un software o puede llegar a ser un script. O sea que nos protege también de todo lo que son amenazas que se conocen como fileless, que no tienen un archivo, son simplemente un script que corre a través de la red o a través de una línea de comandos. Kick4Node Portable Scanner. Esta es una opción, yo digo, no es lo más recomendable, pero puede llegar a ser útil en casos muy específicos. Casos muy específicos donde tengo o uno o dos equipos totalmente aislados de la red y quiero de forma manual correr un escaneo para analizar a nivel OT cuáles son los problemas que pueden llegar a detectarse en esa estación de trabajo. Se puede llegar a configurar esto que se conoce como Kick4Node Portable Scanner. Pero, insisto, esto no es la panacea, no es la solución, porque estamos haciendo manualmente algo que debería ser automático, debería ser automatizado y conectado a la red. Entonces, ¿sirve? Sí, sirve, pero uno no va a la guerra con un revólver. Vamos, no sé si se entiende la analogía. Puede servir para algo muy puntual y específico, pero no para algo general. Bien, la integración con Kick4Network. Esto ya existía, pero fue mejorada. Se mejoró tal vez esa interacción que existe en la información de telemetría que se manda a Kick4Network. Recordemos, Kick4Node y Kick4Network son productos distintos, pero pueden trabajar en conjunto y ahí es donde más se potencian. Después, Endpoint Assessment. Esto es una posibilidad nueva que tiene de evaluar el estado de seguridad de los endpoints y hacer una especie de evaluación basado en el modelo OVAL, que es de MITRE-ATT&CK. Y, por último, si se adquiere Kick4Node con la licencia o con el delta de la licencia de EDR, se tiene un EDR industrial que genera indicadores de compromiso, alimentan mucho más lo que tenga que ver con la detección de causa raíz. Es muy importante, es similar a lo que sería un EDR de TI, pero orientado a protección industrial. Aquí vamos con unos detalles. ¿Cuáles son las ventajas de todo esto, de tener un EDR industrial como Kick4Node? Tenemos compatibilidad verificada con proveedores de automatización industrial. Esto, asterisco, el asterisco tiene que ver con esta referencia, lo podemos verificar y validar en esta página donde están todas las homologaciones hasta el momento. Constantemente estamos agregando nuevas. Compatibilidad con sistemas operativos legacy. ¿Sí? Podemos cubrir desde Windows XP Server Pack 2 o Windows 2003 Server en adelante, hasta el presente. Aprendizaje sin bloqueo, modo estadístico. Ni bien se instala, podemos configurar todo, tanto Kick4Node como Kick4Network, como un modo estadístico, un modo de aprendizaje. No bloqueo nada, no freno nada, no mato ningún proceso, pero aprendo del normal funcionamiento de la red. Sin reinicio en la instalación o actualización. Esto es algo importantísimo en todo lo que es industria. No se puede reiniciar un servidor de producción como si nada. No es tan común, incluso tampoco el reinicio de estaciones de trabajo, las estaciones de monitoreo, un monitoreo de SCADA, una estación de ingeniería. Nosotros tenemos un sistema que no pide reinicio ni siquiera cuando se instala. El único reinicio que podría llegar a haber es si existe en algún nodo un antivirus, normalmente que son de TI, instalado en la red OT. Nosotros necesitamos que se desinstale. Si ese antivirus requiere desinstalación, bueno, la desinstalación la forzó el antivirus anterior, pero no Kick4Node. Si la máquina no tiene nada o el antivirus lo pudieron quitar sin reiniciar, no le vamos a pedir ningún reinicio, tanto en la instalación como en las actualizaciones que vengan después. Soporte de infraestructura aislada. Esto es para actualizaciones de base de datos offline. Cuando hay un segmento de la red que lo tienen 100% offline, podemos llegar a configurar que esos equipos se actualicen de manera 100% offline con
en ese caso sí, un pendrive o algún otro dispositivo que lo lleve a alguien que lo haya bajado primero la actualización y después lo actualicen de manera manual. Si eso se hace directamente sobre el servidor, y el servidor sí tiene conectividad con el resto de los nodos, solo hay que hacerlo una vez. Se conecta al servidor, se actualiza el servidor, y ese servidor central distribuye la actualización de las nuevas firmas al resto de los equipos. Componentes específicos para OT, o sea, tenemos, como los estuve mencionando, parte de esos componentes que se habilitan o se deshabilitan en nodes son desarrollados para OT y pensados en cómo se tienen que comportar en una red OT. Selección flexible de componentes para la instalación y el uso. Podemos elegir de todos esos componentes que hay, cuáles elegir, cuáles no. Y también podemos tunear todo lo que tenga que ver con el consumo de recursos. Poder configurar que no se pase de tanto porcentaje de uso de CPU, por ejemplo. Normalmente no se pasa de un valor más del 5%, pero si detecta, obviamente, actividad maliciosa, necesita usar del CPU para luchar contra ese malware, ¿no es cierto? Bien. ¿Qué es lo que vemos aquí? Kick for Network, perdón. Kick for Network es este appliance, que puede ser un appliance físico o virtual. En este caso, decidimos graficar de manera aparte o separada la parte del sensor. Este sensor en realidad puede o no ser un equipo aparte, o puede o no ser una máquina virtual aparte. Como verán, no está entre medio de redes, sino está a un costado con lo que se llama un puerto span o un port mirror. Ejecuta pasivamente y detalladamente todo lo que tenga que ver con el inventario, el asset discovery, lo fundamental que uno quiere tener en una red industrial, que es el inventario de qué es lo que tengo, cuáles son los equipos que están conectados en esa red. Tiene y maneja risk scoring, que es el número de una ponderación, podríamos decir, de un determinado riesgo en función de en qué tipo de equipo está o qué tipo de vulnerabilidad tiene. Eso es muy importante, sobre todo porque lo hace sobre la infraestructura de OT. Network Integrity Control, todo lo que tenga que ver con la integridad de los flujos de trabajo o los flujos de red que puedes llegar a ver en los hosts que se detectan en esa red. Si hay un host y un flujo de red que no es autorizado o no pertenece a esa red, estoy teniendo o un man in the middle o cualquier otro tipo de intruso dentro de la red, lo cual es importante detectarlo cuanto antes. Bueno, detecta Command and Control, lo que hablamos al principio, si hay algún equipo o dispositivo infectado, puede llegar a tener o a ejecutar comandos remotos que toman el control de una parte de la infraestructura y generar extracción de datos o generar algún daño o alguna falla en la operación. Network Interaction Map es el mapa de interacción que existe entre cada uno de los dispositivos que detectó el Asset Discovery. Es una forma visual de ver las comunicaciones de red. Intrusion Detection System, signos de alarma de actividad que puede llegar a tener que ver con la detección de un intruso en la red. Va a detectar y va a generar una alarma. Va a ser ICS Deep Packet Inspection, o sea, inspeccionar cada uno de los paquetes de red, no solamente desde la parte del header, sino todo el payload, toda la carga, todo el dato, donde puede llegar a venir el malware. PLC Integrity Control es el chequeo de integridad de los archivos de configuración del PLC y el análisis del tráfico que va y que viene del PLC. Nosotros en los PLC, aclaro algo, no instalamos nada, pero lo monitoreamos. Monitoreamos qué actividad está teniendo. Bien, después API para conectarse con sistemas externos, integrarse con sistemas externos. Alimentar, por ejemplo, el monitoreo remoto, alimentar el mismo sistema SCADA.
para informar de si lo que está mostrando SCADA no es real. Acá apareció el simbolito de API y cómo interactúa. Acá aparece lo que se conoce como MLAD, que es Machine Learning for Anomaly Detection. ¿Esto qué es? Es, usando técnicas de Machine Learning, detectar actividad fuera de lo común. Recuerden cuando les estaba mencionando que en el primer momento esto se configura como un modo estadístico, un modo de aprendizaje. Una vez que la etapa de aprendizaje terminó, el sistema ya sabe cuál es la actividad normal de la red y cuál no lo es. Si hay una actividad inusual en la red, lo va a alertar. ¿Puede llegar a ser un falso positivo? Sí, puede ser. Pero a veces es preferible tener un falso positivo alertando una actividad que está fuera de lo común. En ese caso no sería un error. Está alertando realmente algo que no está en lo común, pero puede llegar a ser un proceso normal o una modificación en los sistemas o una modificación en las tareas, en los procesos productivos. Algo importante, Active Pooling. Esto también es nuevo, que permite clarificar atributos de los cuales no hayan sido detectados de forma pasiva. Acá apareció la flechita de Active Pooling. No solamente vamos a recibir todo el tráfico de red, sino que podemos, opcionalmente, llegar a configurar un pooling, o sea, una consulta, un request, para poder tener un poco más de información sobre todo lo que está sucediendo acá abajo. Es potenciar un poco la visualización, como usan muchas veces los sistemas de monitoreo de infraestructura, donde se hace un pool que puede ser usando SNMP. Acá podemos usar diferentes tipos de protocolos y hacer un active pooling para tener más información, más visibilidad, que tal vez de forma pasiva, solamente escuchando el tráfico, no lo vemos. Eso es un componente nuevo y es muy importante. Network Topology es algo relativamente nuevo también, que tiene que ver con la mejora en el Network Map. Yo les había comentado el Network Map, que es la interacción que existe a nivel networking entre cada uno de los assets detectados. Si además de eso podemos agregar la topología de red, que se detecte a través de qué switches pasan, a través de qué hub, firewall, router está armada la conectividad, tengo un mapa mucho más detallado y un mapa mucho más rico a nivel networking de cómo tengo distribuida mi red y qué tan bien o qué tan alineado tal vez al modelo de Purdue lo tengo. O sea, se puede llegar a alimentar no solo cuestiones de ciberseguridad, sino cuestiones de networking. Endpoint Integration. ¿Qué es esto? Es la integración que existe para recibir más datos o incluso recibir información detallada de lo que nos envía Keep4Node para alimentar datos que pueden no llegar a estar llegando a través de simplemente el escaneo del tráfico de red. Y algo también bastante nuevo que es el Event Correlation. Podemos correlacionar eventos que tengan que ver entre ambos productos de Kix, Keep4Node y Keep4Network. ¿Sí? Reporting, se han mejorado también los reportes, se han hecho bastantes mejoras respecto a cómo se muestran los contenidos y la creación de los reportes de lo que se conocen como out of the box. Y por último, la integración, en este caso con Kuma. Kuma es nuestro SIEM. Así como se integra con Kuma, claro, se puede integrar con cualquier otro SIEM. Con algunos lo hacemos en forma nativa y con otros lo hacemos de manera SysLog. Todo esto son o mejoras o características nuevas que se han agregado. ¿Cómo vimos? ¿Bien? ¿Se entiende? Recuerden que al final vamos a hacer algunas preguntas. Si tienen dudas, las escriben en el chat, las respondemos sobre el final. Y si quedan algunas más dudas, igual después podemos hacer una reunión o comunicarnos aparte. Bien, esto es un esquema simplificado de lo que sería una red que tiene como protección Keep4Network, al costado acá del dispositivo de red, en este caso sería un switch, que puede monitorear todo este tráfico. Acá tenemos lo que les mencioné como un portal scanner, un escáner que se ejecuta de manera independiente en un equipo que está como standalone, está aislado.
Y después, desde la capa 2 hacia arriba, tenemos todas las estaciones de trabajo y servidores protegidos con Key4Nodes. De esta manera tenemos una cobertura total de lo que está sucediendo en la industria. Tenemos total cobertura de Windows XP, Service Pack 2 en adelante, lo que les decía, un portable escáner, más de 30 distribuciones de Linux y un único punto de gestión, que es el KSC. Y podemos generar auditorías con el modelo Oval. Acá tenemos un esquema un poquito más complejo, tal vez para poder entender. Es simplemente unir todo lo que estuvimos mostrando recién. Acá abajo, los equipos de campo. El PLC, acá tenemos un switch industrial que envía el tráfico a este sensor, que puede ser uno o varios sensores. Este sensor alimenta a Key4Network, y aquí es donde se analiza todo lo que es el tráfico. Key4Network puede estar alimentándose de Machine Learning para darse cuenta de si ese tráfico es normal o no, y también interactuando con Kuma, con el CIAM, para alertar de eventos si es que tienen un sistema de monitoreo que puede ser local o remoto. Toda esta actividad de eventos también se envía a Security Center. Security Center interactúa con Key4Nodes y se informan también las vulnerabilidades de esos assets. Entonces aquí tenemos un EDR industrial que también va a controlar, escanear y responder según lo que se configure en KSC. Acá tenemos la red que está protegida y que hay interacción con API, o sea, una integración con API para alimentar algún otro sistema. Y acá es donde viajan los eventos, el Asset y Network Information. Como lo ven. Todo lo que no alcanza a detectar Key4Network se lo va a informar Key4Node a través de esta integración que existe con el sensor, y vamos a tener todo el círculo cerrado de lo que es visibilidad, detección y protección de la red OT. Nuevas capacidades. Más integración y capacidades adicionales con Endpoint Agent, el agente de endpoint. Para mencionar algunas rápidamente, no voy a entrar en detalle de todas porque no nos va a dar el tiempo, pero lo podemos llegar a tratar en otra sesión. Se ha mejorado entonces la telemetría de los endpoints, el proceso de comunicaciones, el estado del software, el estado de la base de datos, los detalles de la versión y el enriquecimiento de eventos de Key4Network en el inventario y con datos de usuario. O sea, ahora puedo llegar a saber no solamente de que hay tal vez una actividad maliciosa, un malware en un dispositivo o en una dirección IP, sino que puedo llegar a tener un poco más de información respecto de qué usuario está logueado en esa máquina y qué está ejecutando y cuánto tiempo hace que lo está ejecutando. Bueno, el escaneo de Oval, lo que les decía, el Oval es un lenguaje abierto de evaluación y vulnerabilidad que está desarrollado por MITRE-ATT&CK para lo que es estandarización de protección de endpoints. Y lo que se agrega es capacidades de EDR, que ahora más adelante los vamos a ver, tienen que ver con el escaneo y la creación de indicadores de compromiso o indicadores de ataque. Y todo lo que es EDR se caracteriza por la respuesta. La respuesta sería aislar, escanear áreas críticas, poner en cuarentena y eliminar, además de alertar al resto de los sistemas. Se le agregan ciertas capacidades a un dispositivo que tiene un EDR, se agregan capacidades de inteligencia para detectar y alertar al resto de los equipos de la red. Integración. Aquí estamos diciendo, la integración se puede utilizar junto con la duplicación de puertos para el enriquecimiento de información de activos, eventos y redes. Esto puede ser en redes que no haya duplicación. Duplicación estamos hablando del port mirroring, les decía del puerto span. Hay algunas redes donde tal vez puedo instalar Key4Network y no puedo colocar los sensores en todos lados. Parte de la red me queda sin, entre comillas, ese monitoreo de red, pero lo puedo compensar, al menos parcialmente, con la integración de tener instalado en ese segmento de red, en cada equipo, Key4Node.
Kick4Node más la integración, le envío información a Kick4Network y Kick4Network vuelve a recrear ese mapa de red bastante más enriquecido y más detallado, aún sin necesidad de estar mirroreando, por decirlo así, si existe la palabra, o duplicando todo ese tráfico de red que por alguna razón puede que no lo tenga. ¿Sí? A veces es posible que no esté disponible la visibilidad completa. O se desea que no exista esta comunicación. Puede ser políticas, pueden ser decisiones técnicas o no técnicas, pero podemos llegar a compensar esa visualización con la integración. ¿Sí? Acá podemos ver la red de seguridad, acá tenemos un CIEM aparte, acá tenemos el KSC y acá tenemos el Kick4Network Server. Este puede ser solo un sensor o puede tener las dos cosas. La integración, incluso sin spam, sin este por mirror que estábamos diciendo, permite el inventario de activos, permite las listas, lo que son las listas blancas, el mapa de comunicaciones de la red, o sea, tener identificado, vean este esquema de red que detallado, los diferentes niveles, la interacción que hay, y hay incluso este tipo de mapa que se arma con la información de la gente, de la gente de Kick4Node, no necesariamente del escaneo de red. El mapa de comunicaciones de la red en parte va a estar alimentado por mirror y en parte va a estar alimentado por la información que envía Kick4Node. Bien, las alertas. Parte de la integración enriquece también las alertas, la información de lo que está sucediendo en la aplicación, la versión, qué es lo que detectó, cuál era el usuario, un poco más de detalle de qué es lo que sucedió. O sea, es enriquecida con datos y procesos, datos de procesos y usuarios del Endpoint Protection. El Endpoint Protection es el Nodes. Integración y correlación. O sea, los eventos de Kick4Node y Kick4Network se correlacionan. Es muy importante ese nexo que existe entre los dos, porque puedo correlacionar actividad. Acá está diciendo que hay una actividad sospechosa, basado siempre en el framework de Mitre, y puedo ir alimentando y enriqueciendo más datos y más información respecto de lo que me informa el EPP. El EPP, recordemos que se menciona genéricamente EPP a cualquier protección de endpoint. Acá marcamos entonces de la lista de todo lo que se mejora, las capacidades de EDR. Endpoint, o sea, el incident card es enviado y se puede llegar a ver en KSC. Algunos detalles, algunas ventajas. Disculpen. Bien, ¿qué es lo que vemos aquí? Un operador de seguridad o un administrador de seguridad donde puede recibir de un host que está infectado esta información sobre qué es lo que lo infectó, se envía directamente a KSC y de KSC se puede analizar y ver lo que se llama la causa raíz. Esto es parte de lo que es un EDR. Generar en base también al que el resto de las máquinas se alimenten de un indicador de compromiso. Esto genera un indicador de compromiso y alerta al resto de las máquinas para que no se infecten al igual que como lo hizo la primera. Tal vez como que la primera lo ve por primera vez, lo alerta y el resto ya después sabe cómo protegerse, cómo bloquear o qué parámetros debería llegar a usar para detectar ese compromiso. Acá tenemos un poquito más de ejemplos de un seteo de la aplicación, de lo que tiene que ver con el EDR. No quiero entrar en demasiado detalle con respecto al EDR, porque no va a dar el tiempo. Más que nada, mostrar qué es lo que incluso se detecta con respecto a, tenemos las firmas del software detectado, tanto en MD5 como SHA 256. Esto se compara con el portal de inteligencia,
y podemos llegar a definir que esta firma en el portal de inteligencia se consulta y efectivamente es un malware. Se genera el indicador de compromiso. Esta es la tarjeta del indicador de compromiso, que se puede exportar y alimenta el resto de la red. Kick4Network. Voy a ir un poquito más rápido porque no estoy llegando con el tiempo. El Active Pooling, lo que les había dicho hoy, la obtención de atributos, de estaciones de trabajo, servidores, PLCs, mejoran todo lo que tenga que ver con el diagrama de la topología de red, se basa en inventarios del Active Pooling, la evaluación de riesgos, la detección de fallas de seguridad, problemas de seguridad, configuraciones incorrectas, configuraciones débiles, problemas de arquitectura de red, todo eso lo podemos llegar a evaluar, a detectar, a informar o a visualizar incluso. Y el scoring de la criticidad de los eventos en riesgo y riesgos. Cobertura de rango de IP duplicada en el mismo KICS. Esto es algo nuevo que se llama Address Space, que es manejar diferentes espacios de direcciones, aclarando de que son redes distintas y que pueden llegar a ser, por más que tengan la misma dirección IP, redes completamente distintas. No sé si se entiende. Conectores predefinidos para varios sistemas y capacidad de generar informes personalizados. Acá tenemos otro esquema para entender un poquito más lo del Active Pooling, ¿sí? De Kick4Network. Son Active Requests, son pedidos de información adicional que puede llegar a ser Kicks para tener más información sobre equipos que tal vez no tienen mucha interacción o mucha comunicación en la red y que aún no está claro o no se puede capturar de forma pasiva buena información o enriquecida al respecto. Acá, pros y contras. Pros, rápidamente vamos a poder analizar y comparar. Vamos a tener información más precisa, vamos a tener información respecto del control de configuración y detalles del Risk Assessment, de la evaluación de riesgos. La contra, que hay que ser un poco más intrusivo con ICS, por eso es que esto tiene que ser testeado. El Active Pooling no es que sea activa para todos, sino que se define ciertos segmentos de red que se quieren hacer el Active Pooling. Requiere un esfuerzo adicional que tiene que ver con esa configuración y esa prueba. Y requiere que haya acceso a cada sistema. Gracias a eso que tenemos un esquema de red mucho más prolijo, mucho más completo, mucho más detallado. Vean qué hermoso esquema de red que todos quisieran tener si administran una red donde incluso hay switches no gestionados. Pero el switch no gestionado también podemos ver o podemos customizar qué es lo que podemos llegar a detectar de ese switch. En este caso, podemos ver qué tiene en cada puerto, qué equipo está conectado en cada puerto. Es un esquema de topología de red mucho más avanzado que lo que sería el network map común, ¿no? Estamos viendo a través de qué dispositivos de red estamos haciendo uso. Aquí tenemos el SCADA Server, también tenemos más detalles, el Asset Card Update, o sea, se agregan más detalles de cada uno del listado de inventarios. O sea, puedo tener un listado de inventarios online de toda mi infraestructura OT, con un montón de información de cada uno de los dispositivos, incluso su nivel de seguridad o su nivel de vulnerabilidad. Con eso podemos hacer risk assessment, o sea, todo lo que tiene que ver con la evaluación de riesgos, la detección de vulnerabilidades. Y en el caso del risk assessment, podemos llegar a ver, acá como ven, cada uno de cuáles son los riesgos, cuál es el score, que este valor es relativo, es un valor que lo pone el sistema y que se basa en función de qué tipo de dispositivo es, qué vulnerabilidad, ganamos un tipo de dispositivo, cuándo fue modificado por última vez, indica de qué vendor, en este caso aclara que es un sistema operativo obsoleto directamente. Y podemos seleccionar, podemos filtrar y ver si quiero ver vulnerabilidades, problemas de configuración, violaciones a la seguridad del ICS o arquitectura insegura.
Bien, Active Pooling, lo habíamos dicho. Duplicate IP es lo que les había mencionado muy rápidamente y quiero ahora que tal vez explicarlo un poquito mejor. Si tengo dos redes que comparten los espacios de red, el segmento de red, que pueden llegar a ser plantas distintas y quiero monitorear, lo puedo hacer configurando lo que son address space. El mismo equipo no se va a confundir de cuál es cuál, por más que tengan las mismas direcciones IP, porque uno va a estar en un grupo que se llama address space 1 y address space 2. Y los puedo escanear con diferentes componentes sensores. Básicamente es eso, es poder ser lo suficientemente flexible para adaptarse a cualquier tipo de industria y muchas veces es común cuando hay adquisiciones o cuando se hacen merge de diferentes redes que pueden llegar a ser de empresas que nacieron como independientes y después se forman una misma empresa, una misma unión o una adquiere la otra. Bien, out of the box reporting capability. ¿Qué es esto? Son la mejoría, que es algo nuevo también de sumario, o sea, reportes ejecutivos y reportes de los sistemas de seguridad, un poco más detallado, una versión un poco más ejecutiva y una versión un poco más técnica del tipo de información que quiero mostrar o quiero poder elevar a un directorio, por ejemplo. Se pueden generar mediante schedule, se puede hacer inventarios o sea, reportes de inventario, reportes de los sistemas de seguridad o reportes que se llaman full, que agrega todo. Es un reporte enorme, ¿no? Bien, llegamos al final, a la etapa de preguntas. Quiero ser más o menos puntual con ustedes. Si tienen preguntas, las pueden hacer en el chat y habilitamos lo que quieran preguntar. Las leo acá en el momento, si es que quedó alguna duda. Si está todo claro, no, pero siempre alguna duda queda. Tan tímidos, no hay preguntas. Hay tímidos. No sé si es necesario habilitar el micrófono a todos o lo escriben en el chat. Hay alguien que levantó la mano. No sé cómo quieren estar. Si escriben las preguntas, las leo en el momento. Yo no veo ninguna. ¿Vos ves alguna, Jenny? No, no hay ninguna, así que podemos dar por cerrado, Edu. Bueno, son tímidos. O se entendió todo muy bien. Entonces, damos finalizado. Aquí les dejo mis datos. Pueden escribirme, pueden revisar nuestro sitio securelist.lat o las que ya hemos publicado de icsar.casperky.com. Pueden ver mucha más información respecto de todos nuestros análisis y reportes de seguridad industrial. Les agradecemos a todos por la participación y esperamos tener contacto con ustedes lo antes posible. Ante cualquier duda, me pueden contactar o pueden contactar a su representante local. Les agradezco mucho a todos.